Oye País, buenas noches, Oye País, gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. De nuevo les doy la bienvenida a este conversatorio de cada noche, aquí por Colorvisión, para analizar temas de interés nacional e internacional, temas periodísticos, lo que ocurre en el país y en el resto del mundo, lo que se comenta, las noticias que están en evolución, los episodios tras bastidores. Siempre hay de todo eso aquí en República Dominicana. Y ahí veo que se está por armar un match entre Gloria Reyes, de los programas de los proyectos de asistencia social, y la vicepresidenta, ya que Gloria Reyes ha solicitado una auditoría de la gestión de Margarita Cedeño de Fernández, Margarita Cedeño, durante el periodo 2012-2020. Y ese es un derecho que tiene la incumbente de ese departamento. Y no es malo, es bueno que se aclaren bien las cuentas públicas. Lo que sería malo es que esto sea parte de un proceso de discusión política por el hecho de que Margarita está lanzada a la calle del Medio buscando la candidatura presidencial por el PLD para enfrentar al partido de gobierno en las elecciones del 2024. Y Gloria Reyes es una activista política. Entonces, si trasvasamos el interés de la administración pública a la rebatiña política, pierde credibilidad la acción que se pudiera dar. Y entre ellas ha habido ya un roce y un cruce de palabras. O sea, esto no es de ahora. Pero la acción por acción de solicitar una auditoría no es malo. No es malo. Los propósitos, el trasfondo sí puede ser pecaminoso, pero también puede ser vacuo, para llamarle de alguna manera. Pero esas son las cosas de la política aquí en República Dominicana. Un hecho importante, trascendente. Me sentí con tanta satisfacción con la decisión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de entregar en un acto este martes, al doctor José Joaquín Puello, un honoris causa más que merecido. Más que merecido. José Joaquín Puello es uno de los virtuosos de la medicina en República Dominicana. Un hombre que ha dedicado su vida entre la medicina y el deporte. Una vez participó en algo político con una candidatura vicepresidencial, que lo estaban bailoteando por ahí, pero su vocación de servicio a través del deporte, pero principalmente a través de la medicina, ha ayudado mucho y a mucha gente en este país. Más que merecido ese honoris causa para el doctor José Joaquín Puello, neurocirujano, una persona por demás sencilla, afable, amigable, respetado por todo el mundo, una persona que cae bien, que es liviano, así como ustedes lo oyen. Buena decisión de la UAS de otorgar este reconocimiento a José Joaquín Puello. 58 personas infectadas en las últimas 24 horas por coronavirus, 0 fallecimientos y una tasa de positividad de 1.89%. El COVID sigue bajo control en este momento en República Dominicana. Y un hecho importante que ocurrió y que no podemos dejar pasar por alto. No podemos y no debemos dejar pasar por alto. Es lo ocurrido en el aeropuerto de Punta Cana, donde las autoridades decomisaron unos 200 kilos de cocaína escondidos en los sistemas de navegación de un avión privado que estaba listo, preparándose para partir hacia Canadá, un vuelo privado. Varias personas canadienses, un hindú y un dominicano bajo arresto, entre 11 que están siendo investigados por las autoridades. Y digo que es importante porque esto les indica, señores, las muchas vías que usa el narcotráfico, que está usando los carteles de la droga
para tratar de llevar sus cargamentos a Europa, a Estados Unidos y a Canadá en este caso. Recuerden ustedes aquel episodio de dos pilotos franceses arrestados ahí mismo en Punta Cana hace unos 8 o 9 años más o menos, que tenían un avión que iba a Francia y estaba cargado, repleto, en unas maletas, repleto de cocaína. Esos dos pilotos fueron arrestados, fue arrestada mucha gente en este operativo, pues después se fueron descartando. Los dos pilotos fueron a la justicia y fueron condenados, no, estaban en el proceso del juicio de fondo en República Dominicana y lograron una libertad condicional en lo que se producía el proceso de decisión de la justicia sobre su caso. En un operativo casi de fuerzas especiales, un ciudadano francés con mucha influencia en su país y que incluso participó como miembro de la Legión extranjera de Francia, llegó aquí por estos lares en República Dominicana, preparó toda una trama y sacó a los dos pilotos en libertad condicional. Un tercero estaba interno en una clínica aquí en Corazones Unidos. Dos estaban en libertad. Los sacó en un velero, aparentemente haciendo labor de turismo. Lo llevó a una de esas islas, Martinica me parece que fue, lo llevó a una de esas islas en el Caribe, de las Antillas Menores, y de ahí cogieron un vuelo a Francia. Claro, cometieron el grave error, la gran estupidez de cuando llegaron a Francia, estaban allá y hicieron una conferencia de prensa informando que se habían escapado. Habían logrado escaparse porque la justicia quería condenarlos aquí, y allá la justicia le echó manos inmediatamente y comenzó un proceso en su contra. Finalmente, hace un tiempo después, fueron libertados. Pero el hombre que hizo toda la operación de sacarlos del país, aquel francés, fue arrestado después en Sudáfrica, me parece que fue arrestado en uno de esos países árabes, fue arrestado porque se le había puesto un warrant, una búsqueda a través de la Interpol y lo agarraron por allá. Lo trajeron a Francia y le metieron cárcel y le metieron condena por una operación de esa naturaleza relacionada con el narcotráfico, porque en estas luchas del crimen internacional, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, lavado de activos, corrupción, una serie de violaciones a la ley están tipificados como delitos internacionales y los países juegan en una misma línea, en un mismo orden para tratar de enfrentar a estos criminales internacionales. Y esto ocurrió. Lo traigo a colación a propósito del arresto de estas personas canadienses, un hindú y un dominicano, vuelvo y digo, con un avión repleto de cocaína en un vuelo privado que se proponía llegar a Canadá. Y esto sigue a el decomiso en esta misma semana, a finales de la semana pasada o esta misma semana, de 1.230, 31 kilos de cocaína ahí en el puerto multinodal, en un furgón que llevaba zapatos, camuflado entre zapatos, y que iba a los Países Bajos, consignado a los Países Bajos, a Rotterdam específicamente. Golpes al narcotráfico. Importante en esta lucha contra el delito internacional, transnacional, desde República Dominicana. Enhorabuena. Y hay un tema
que no quiero dejar de tratar. No quiero dejar de tratar. Y es lo que ha hecho la Junta Central Electoral de sacar del CES, del Consejo Económico y Social, la discusión del proyecto de reformas a la ley de partidos y ley electoral, y la llevó al Senado para que allí se discuta, para que allí se airee, para que allí se decida en consecuencia, que es lo que debió hacer desde el principio. Sobre ese tema yo voy a abundar un poco más, pero por este momento lo dejo ahí. Día del Periodista, yo como periodista hago una reflexión sobre lo que es ser periodista y sobre lo que es el ejercicio del periodismo en mi columna Oye País, en el Listín Diario de esta semana. Comparto con ustedes mis comentarios a continuación. La independencia no existe. Todo ser humano es dependiente de algo, aunque sea de afectos. Los que abrazamos la profesión de periodista, sin embargo, estamos obligados a ser no independientes, pero sí objetivos, no imparciales, pero sí veraces. La política, la corrupción, la ambición de riquezas ha maleado a muchos periodistas, mas no creo que a la prensa como concepto, como profesión y oficio, sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Plata o plomo, decían los narcos, y son muchos los caídos a lo largo del ejercicio periodístico en el continente y en el mundo. México acusa en lo que va del año una decena de periodistas asesinados principalmente por el narco. Más de una docena han caído por las bombas y balas de 40 días de la feroz invasión rusa sobre Ucrania. Otros muchos, sin embargo, en el mundo y en nuestro país doblan sus rodillas ante el dinero fácil, la prebenda política y o empresarial, aunque también ante la amenaza, el miedo, el chantaje. El periodismo romántico, como le llamo, ese de los años posrevuelta del 65 con sus peligros callejeros y riesgos de participación política incluidos, ha sido de satisfacción para la generalidad de los viejos. Tengo 53 años de ejercicio continuo y un ejemplo para los nuevos, acogotados por la incursión en este ejercicio noble de una oleada de comunicadores, trepadores y la perversidad de desaprensivos periodistas en las caudalosas redes sociales. Con todo y ello, el periodismo sigue siendo parte esencial de la vida en democracia, lo que celebramos en un país donde no hay política de Estado contra la prensa. La positividad diaria por el COVID-19 en el país se colocó en 1.89% al registrarse 58 casos nuevos de coronavirus detectados en 3.067 muestras de primera vez, informó el Ministerio de Salud Pública. Indicó en el boletín epidemiológico 748 que los infectados activos suman 117, mientras que los registrados a la fecha suman ya 578.377, de los que 573.885 se han recuperado y 2.662.550 han sido descartados. El Tribunal Constitucional eliminó la facultad que hasta ahora se habían abrogado los consejos de regidores de nombrar o ratificar funcionarios administrativos de los ayuntamientos, tales como los gerentes financieros, tesoreros y contadores municipales, por considerar que esas son atribuciones que la Constitución de la República les confiere a los alcaldes en su condición de ejecutivos municipales. El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Agricultura y el Banco de Reservas, destinó 10.000 millones de pesos como parte del programa de pignoración de arroz
para garantizar el abastecimiento hasta el próximo año en un acto realizado este martes en La Vega. Con el propósito de prevenir eventualidades cuando realicen traslados hacia diferentes puntos del país durante el asueto de la Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, informó que pondrá en marcha su operativo Conciencia por la Vida. El operativo se realizará desde el jueves 14 a las 2 de la tarde hasta el domingo 17 a las 6 de la tarde, desplegándose para el mismo unos 48.223 personas en 3.175 puestos de asistencia, además de 165 ambulancias que estarán localizadas en puntos estratégicos, 41 talleres móviles, 57 puestos de grúa, 9 centros de comando regional o mando móvil junto a 3 helicópteros que fueron dispuestos por el Ministerio de Defensa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema de la economía. Como cada semana, nuestro analista Carlos Cuello para darnos los últimos indicativos de cómo va la marcha de la economía en República Dominicana. El Banco Central en esta semana hizo 2 anuncios de importancia. Primero hizo una evaluación sobre la economía, pero eso lo vamos a dejar para el segundo tema. Quizás lo que más quisiera yo entender, y espero que ustedes también, es este aumento nueva vez de la tasa de política monetaria en 50 puntos. ¿Qué significa? ¿Por qué llegar hasta ahí? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo impacta realmente en el desenvolvimiento de la economía? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el Banco Central ya al cierre del mes de marzo, al finalizar el mes, siempre revisa la tasa de política monetaria. ¿Lo hace cada mes? Sí, mensualmente, okay. mensualmente, sí. Es un instrumento de política monetaria, como lo es el encaje legal, como lo es también, como son las operaciones de mercado abierto, o cualquier otro cambio en tasa de descuento o redescuento. En este caso le incrementó, como tú bien destacabas, 50 puntos porcentuales. Estaba en 5, lo había llevado a 5 la vez anterior y ahora le subió 50. Hay que destacar que desde noviembre del año pasado ya se le han incrementado 250 puntos porcentuales. Sí. Esa tasa se bajó como instrumento de política monetaria que es, en la coyuntura de la pandemia y la reactivación de la economía, hubo la necesidad de, digamos, flexibilizar el costo del dinero, ¿no? Y expandir los agregados monetarios. Entonces esa tasa se había reducido a un 3%. Ya se ha incrementado en 250 puntos. ¿El objetivo cuál es? Mira, en este caso hay mucha incertidumbre en la economía mundial. Y la dominicana también. Claro, claro. Hay fuertes presiones inflacionarias. Sí. Toda la economía. A nivel mundial. Claro, claro. Y el conflicto entre Rusia y Ucrania que está presionando las alzas en los precios de las materias primas, ¿no? Entonces, como es natural, el Banco Central tiene que tomar previsiones para evitar que más allá de la inflación importada, que de por sí está sintiéndose, también se evite la inflación por efecto monetario.
Como todos sabemos, un incremento en la masa monetaria como el que se produjo a raíz de la pandemia de un 5% del Producto Interno Bruto no va a ser indiferente al nivel de precio de la economía. Claro que no. Pero en ese momento el problema era contrarrestar los efectos de la recesión. Sí. Claro. Entonces, gradualmente se ha ido incrementando esa tasa, ¿no? Que el impacto que va a tener en lo inmediato, ¿no? Va a impactar lo que son el costo del dinero y los niveles de demanda de la economía. Porque se va a aumentar el financiamiento y el incremento del financiamiento impacta la inversión y el consumo. Sí, se rueda a todo el nivel. Que es el propósito justamente, claro. ¿No? Y además recoger parte del excedente de liquidez en manos de la banca, en el circulante, digamos, ¿no? Con el incremento de esa tasa, imagínate tú, los bancos están captando a un 4%, tienen mucho dinero barato. El Banco Central, esta tasa que no es una tasa de referencia, es una tasa del Banco Central con los bancos, pero está por encima de lo que es la tasa de captación de los bancos comerciales, ¿no? Entonces, ya, de hecho, el Banco Central dice que ese incremento que produjo en los agregados monetarios de 215,000 millones a raíz de la pandemia se ha reducido considerablemente porque ha habido amortización de préstamos. Sí garantiza algo muy importante, y es que los préstamos que fueron concedidos a tasa fija por periodo de 3 meses para reestructuración de deuda, que casi la mitad de lo que se colocó, no van a ser tocados. O sea, se va a respetar esa facilidad de reestructuración de deuda de pequeña empresa, ¿no? No obstante eso, el Banco Central ya ha retirado de circulación, no revelan el monto, pero sí una proporción significativa de ese incremento en la masa monetaria. Esto también debe subir la tasa pasiva, o sea, la tasa que le pagan los bancos a los depositantes, que de hecho están en la mitad de lo que es la inflación. Y eso implica que tú estás perdiendo tu dinero, porque si tú llevas $1,000,000 de pesos y te pagan una tasa inferior a la inflación, el poder adquisitivo de ese millón se reduce. Pero tú dices debe o tiene. No, es que esta tasa manda señales al mercado. Ok. También entonces lo lógico es que pase en un sitio y en el otro. Claro, va a elevar el costo del dinero y en consecuencia va a reducir los niveles de inflación, de los niveles de demanda, tanto por el consumo como por la inversión. Fíjate que todo. Pero un banco podría, escúchame, para yo entenderlo bien, y yo creo que también los amigos, un banco podría subir los niveles de tasas de interés a sus usuarios y no subir la tasa de colocación de los usuarios a ellos. Normalmente hay una media general en los bancos. Normalmente suben las dos, pero no suben de inmediato porque hay préstamos que están en contrato que no pueden subir a tanto tiempo. Antes se le ponían cláusulas, ¿no?, de condiciones específicas en las que se podían producir variaciones. Pero cuando se garantiza una tasa a un año, esa tasa se supone que no va a subir. Cuando tú abres un certificado financiero a 6 meses, esa tasa ya está negociada. 6 meses, claro. Entonces, fíjate que los cambios en uno u en otro sentido siempre serán graduales. De todos modos, las expectativas son de alza en el costo del dinero. Es un mecanismo, no solamente lo está haciendo República Dominicana. Tú y yo comentábamos la semana pasada de cómo la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, incrementó su tasa, que la tenía inamovible desde hacía varios años. Europa también está haciendo lo mismo. Chile la aumentó incluso a un 7. Vimos los otros días cómo Rusia la aumentó a un 20, su tasa del Banco Central, como consecuencia precisamente de la situación de guerra, que es un caso aparte, pero sí es un mecanismo universalmente utilizado por los bancos centrales que ahora tienen que estar al acecho, porque la economía está muy sensible. Sobre el tema de la inflación, este aumento de la tasa presiona la inflación hacia arriba o hacia abajo, y en cuanto a los precios de productos básicos, por ejemplo, el consumidor, que estamos hablando ahora de los aranceles y todo esto, ¿presiona hacia arriba o hacia abajo? Mira, se supone que las alzas de tasa van orientadas a contrarrestar los efectos de la inflación, a quitarle capacidad de demanda a la economía, presión de demanda,
Y entonces la inflación se supone, ese es uno de los propósitos fundamentales, claro, reducir o quitarle presión a la inflación. Nosotros tenemos una inflación que para el mes de febrero fue de 0.9, 0.93 si mal no recuerdo, y 8.98. Cuando se compara de febrero a febrero, sí, casi un 9%. Sí, casi un 9%. ¿No? Entonces, aunque, como te digo, las medidas monetarias no necesariamente van a corregir, van a hacer que la inflación ceda porque hay pero presiona hacia abajo. Claro, porque si tú tienes muchos circulantes va a haber una presión de demanda. Sí. Entonces, el propósito, como te digo, va orientado a quitarle presión a la demanda del mercado y tratar de conseguir la estabilización en los precios. El Banco Central todavía mantiene su tasa objetivo meta inflación del 4 más o menos 1. Apenas estamos en el segundo mes, bueno, ya tenemos el tercer mes. No conocemos todavía el resultado del mes de marzo, pero ya estamos en el tercer mes del año y la verdad es que las expectativas no son las mejores porque ya tenemos más de un 2% los primeros 2 meses. El Banco Central emitió en esta semana también una información sobre la marcha de la economía. No sé si la llegaste a ver. Así es. Sí. Así es. ¿Cuál es el planteamiento que hace sobre el crecimiento de la economía y sobre las perspectivas inmediatas? Mira, el Banco Central utiliza hace años el IMAE. Un indicador de corto plazo, ¿no? De la actividad económica, ¿no? Entonces, ese indicador revela que la economía dominicana estaría creciendo, creció un 6.3 en enero y un 5.8 en febrero. O sea, se aceleró un poquito la inflación, el crecimiento, ¿no? Pero en promedio, para estos primeros 2 meses, da un 6%. Un 6%. En los primeros 2 meses del año. Uh-huh. Estos 2 meses del año, recuérdate que en el 2021, estos no fueron los mejores meses. No. La vacunación comenzó, tú fuiste de los primeros, en febrero. En febrero a los médicos, pero al público general en marzo, principio de marzo. Febrero a los médicos y ustedes, médicos, las personas mayores, tuvieron prioridad, ¿verdad? Sí, en marzo, el 3 de marzo. En marzo, exacto. Y ahí comencé yo. Exactamente. Yo lo sé porque el primer día que se abrió a los adultos mayores como yo, sí, yo fui a acudir a la Yo caí después, como un mes después. Pero bueno, entonces fíjate que esos meses todavía tienen a favor eso. Sin embargo, marzo, abril y mayo, tú recuerdas que hubo un mes, creo que fue abril, que fue un 47% de crecimiento, sí, un 25%, bajó después a un 13%. Bueno, el año pasado crecimos por encima de un 12%, ¿no? Sí. Entonces, es muy probable, y el Banco Central se pone adelante y lo dice, ¿no? Que probablemente el crecimiento ya comienza a desacelerarse, ¿no? Cuando tú lo comparas con un año que fue espectacular, como el del año pasado, independientemente de que se comparó con un año muerto, como fue el año 2020, pero como quiera, más que un rebote, hubo un crecimiento. Y los números son los números. Claro. Entonces, es muy probable, aunque el Banco Central mantiene su pronóstico de un 5 a un 6%, es muy probable que se sitúe más cerca de lo que, digamos, la escala inferior, porque esos meses van a ser muy diferentes. Ya el mes de marzo terminó ya, habrá que esperar, sí, ¿no? Sí. Generalmente está después de la segunda quincena, sí, ¿no? Sí. Pero el reto es más fuerte con esos meses. Y es casi seguro, como te digo, que con la situación también de la guerra de Ucrania y Rusia, el incremento de precios, que de por sí también reduce la capacidad de demanda de la gente, ¿no? La inflación. Entonces, es muy probable que ese crecimiento podría, en el mejor de los escenarios, ojalá logremos un 5%, que sería el potencial de crecimiento de la economía. Pero la verdad, las expectativas ahora no son las mejores, sí, ¿no? No, y el Banco Central lo plantea en ese documento, bastante largo, 6 páginas, sí, con unos cuadros. Yo anoche leí un poco. Sí, tú me la mandaste por lo menos. De los términos del documento, sí. Porque me llegó hoy, digo, se lo mandé, sí, precisamente a los amigos y a los que manejan el tema, por si no le había llegado. Y entonces vi que hay muchas ponderaciones de cautela, con cautela. Sí. Son con mucha previsión. Sí. O sea, en casi todos los elementos de los procesos de la economía que analiza el documento es con precaución, sin aspavientos y sin cantos de sirena. Estamos en esta situación, pero con moderación, con expectativas, con un seguimiento. Me pareció muy acertado, sí, esa tónica del
del informe. El mensaje yo creo que es positivo. Por el hecho, claro, por el hecho de decir, señores, estamos acomodando, pero... Sí, porque cuando hay situaciones así de incertidumbre, lo peor que se puede hacer es no ofrecer la información oportuna. Claro. Porque entonces eso crea más... Y la gente piensa que hay algo. Claro. Que por algo. Hay que destacar que el sector que más creció fue el de hoteles y restaurantes, o sea, turismo, ¿no? Sí, hoteles, bares y con una restaurantes. tasa de un 37.1. Sí. Más adelante vamos a ver cuál fue el comportamiento del sector más en detalle, ¿no? Los servicios, otros servicios, 11.2, manufactura y zona franca, un 10.2, Sí. el comercio 9.6, transporte 9.3. Esos fueron los sectores que tuvieron mayor crecimiento. Sí. El sector inmobiliario no quedó incluido entre No. los sectores. El sector inmobiliario ahora yo creo que se enfrenta a una situación contraria a lo que había venido experimentando. Y es que la salsa de costo del dinero, de los intereses, perjudica mucho. Aumentó mucho. Y encima de eso la el costo inflación final, ha elevado los costos. Claro. Hay gente que se queja de que le han variado precios de ofertas de un mes a otro de un 20%. Sí. Y hasta de un 25%. Sí. O sea, y eso es mucho, Carlos. Eso es Claro, mucho. claro. Porque si a ti te aumentan un 5% en una valoración que te habían hecho para una entrega, vamos a suponer, en agosto de este año de un apartamento, de una propiedad, tú calculas eso mismo, el precio de la inflación, lo que sea, me aumentan un 5% y es acomodable, pero un 20% Claro. ya te puede sacar de presupuesto. Claro, claro. Y en el caso específico de las exportaciones, tuvieron un crecimiento de un 14.4%. Fue Aquí bueno. la zona franca sumaron unos 633.7 millones en el mes pasado. Las importaciones se incrementaron, se dispararon un 40% porque las importaciones petroleras Sí. no ha habido forma de controlarlas, ni hay forma de que nosotros podamos controlarlas, ¿no? De todos modos, en lo que va del año, el país ha importado 4.500 millones de dólares y las exportaciones se mantienen en crecimiento, ¿no? Mira, a ver, el ajuste del gobierno, el subsidio del gobierno a las importaciones petroleras para evitar el traspaso al consumidor de combustibles fue de 1.130 millones de pesos en una sola semana. O sea, es un jalón. Probablemente va a quedar corta la proyección que se hizo para los primeros 4 meses. Así es. O sea, ese es uno de los problemas. Yo vi también que se había ya acordado en el plan eléctrico, ¿no? Se había acordado que se iba a reajustar la tarifa, ¿no? Cada 3 meses. Sin embargo, ahí parece que también se está retrocediendo, ¿no? Y los subsidios son insostenibles porque es que el gobierno no tiene los ingresos en la cuantía suficiente como para poder subsidiar todos los que son los incrementos de precio de la economía. Se hablaba de que la tarifa eléctrica podía haber subido hasta un 26%, la residencial, y que en el promedio el gobierno hizo unos reajustes con el subsidio y quedó aproximadamente en un 9%. Pero aumentar un 26% de un golpe a cualquier cosa en un país con problemas en la economía, fruto de la situación mundial, pero en problemas de la economía, es un fósforo en un barril de pólvora. El problema de la inequidad en los subsidios, como ya lo hemos dicho muchas veces, no nos cansamos de repetirlo, es que cuando son generalizados podrían estar favoreciendo a quienes pueden hacer sacrificios, tienen capacidad de sacrificio. Claro. No me gusta ponerse uno de ejemplo, pero si a ti a mí nos suben la gasolina en 20 o 30 pesos, probablemente vamos a buscar la manera de economizar. Sí, pero lo aceptamos. Ahora, cuando no se actúa a tiempo, entonces la gente lo que hace es que derrocha. Y eso, el año pasado nosotros tuvimos incremento en la factura petrolera, pero también tuvimos incremento en el consumo. Cuando los precios son racionalizadores de consumo. Sí, debían ser. En el caso de los combustibles, no. No, porque es lo que te digo, como se mantiene ese subsidio, está beneficiando a más del 75% de los consumidores. En última instancia, los de menores ingresos, que no son más del 10%, son los que deberían recibir ese subsidio. La mayor parte de ese subsidio, claro. Es difícil, es odioso administrar subsidios. Eso es verdad, ¿eh?
Lo más cómodo es que sean generalizados. El problema es cuando son generalizados, benefician a quienes no deben. A quien tú debes cobrarle al estilo Robin Hood para entonces devolverle a los que no pueden. Al pobre, claro, claro. Esa debía ser la tónica, pero no lo es. Y además obliga a la gente también a utilizarlo con más moderación. Hacer una economía lógica en su propio beneficio. Sí, el transporte colectivo yo creo que va a favorecer un poco en ese sentido, ¿no? Aunque veo que están apedreando los autobuses. Y a mí lo que me preocupa es si realmente el transporte colectivo va a ser usado como transporte colectivo y no se sacan las chatarras y van a seguir por otro sitio transitando. Entonces estaríamos yo voy más lejos. A mí lo que me preocupa es que queremos poner orden entregándole la actividad a quienes son los responsables del desorden. Del desorden, claro. Públicamente. Así es. No confío, no puedo confiar. Claro, así es, así es. Bueno, lo que sí confiamos es en el turismo, claro. El turismo como actividad parece que ya está en franca recuperación. En el mes de marzo se recibieron 617.756, visitantes no residentes. En definitiva, turistas, ¿no? Sí, sí. Porque son dominicanos que no son residentes, cuando vienen aquí vienen a pasear, igualito que los de allá. Y algunos se van a los resorts también, ¿no? Entonces, esos dos residentes, estamos hablando de un 229% por encima de marzo del año 2020, ¿no? ¿Un cuánto por ciento? Un 229%. Claro, 2020 fue el cierre prácticamente de la economía, pero un 197% por encima del 2021, que también todavía estaba... Todavía a principios del 2021. Sí, todavía no había vacunado. Sí. Todavía había restricción, ¿no? Así mismo con pero bueno, porque es importante que esté subiendo. Claro, pero fíjate que perdimos casi 60.000 turistas que venían de Rusia y de Ucrania. Sin embargo, fueron compensados con Canadá, con Estados Unidos, que con Argentina, parece que se interesaron por la oferta del baile, del merengue, ¿no? Pero también figuran aquí. O sea, lo importante es que el país pudo compensar la falta de los turistas rusos, que era el 15% del turismo europeo, de los turistas rusos y ucranianos, con canadienses, argentinos y europeos occidentales, ¿no? El 84% de estos visitantes son no residentes y el 16% son dominicanos no residentes, o sea, son extranjeros, el 84%, y 16% son dominicanos no residentes. Que entran como turistas incluso porque tienen muchos de ellos doble nacionalidad o tienen nacionalidad norteamericana. El primer trimestre ya, es una cifra del primer trimestre, enero, marzo del 2022, el país ya ha recibido 1.715.000 visitantes no residentes. O sea, que de mantenerse esa tendencia con 1.700.000, podríamos, sobrepasaríamos los 6 millones. Sí, sobre los 6 millones. Retornaríamos a lo que es porque todavía no es la temporada alta, ¿no? Sí, estamos en temporada alta. Estamos en temporada alta. Sí, la temporada alta termina el 15 de abril. La temporada alta es del 15 de diciembre al 15 de abril. Aunque la gran alta. Aunque aquí... Sí. Pero es la temporada cuando vienen de Europa, Canadá y Estados Unidos huyéndole al frío. Entonces viene que es la temporada de frío de diciembre a abril prácticamente. Bueno, de todos modos, el panorama luce muy favorable para el turismo. Y está muy activa, el Ministerio de Turismo está muy activo en la feria, la publicidad, por ejemplo, que la han volcado hacia el Canadá, que siempre ha sido un buen mercado para el turismo dominicano, pero como ya la pandemia parece que está quedando atrás, nosotros llevamos creo que ya 3 semanas sin registrar muerte por COVID. Y hay que pensar en que va a aumentar significativamente, y es bueno consignarlo, el turismo de Canadá y Estados Unidos a partir de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció esta semana el hecho de que colocaba a República Dominicana en categoría 2 nueva vez sobre las alertas referentes a acciones de violencia y de contagios por el COVID. Subimos a 4, que es la máxima alerta. Bajamos a 3 en el mes de marzo. Bajamos a 3 en el de marzo y ya comenzando abril se baja a 2. O sea que eso va a influir en que las personas, porque hay mucha gente que se lleva de esto. ¿Qué está pasando en República Dominicana? No, es un país seguro.
o es un país seguro o por salud o por violencia, o sea, por seguridad. Ah, bueno, es seguro, entonces se alientan a venir. Si le dicen, cuidado, pueden desalentar. Sí, por ejemplo, de Canadá, Reino Unido, como decía, de Argentina, Alemania, están llegando más turistas, porque es que ahora también hay destinos que están hasta casi vedados, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ti se te ocurriría coger ahora para Cancún, con esas noticias que llegan. Sí, lo pensaría. Lo pensaría dos veces. Y algunas zonas de México donde aparentemente aquello ha sido imposible controlar la delincuencia, ya los carteles de la droga. Oye, la gente piensa que México está en guerra permanente. Otra vez en su etapa de alta violencia, de nuevo, que se redujo un poco, pero está en alta violencia de nuevo. Entonces nosotros, contrario a esa situación, entonces eso hace que muchos turistas piensen en República Dominicana. Sí, eso es bueno. Carlos, y finalmente el aumento del 4% para la educación. Más dinero, pero los mismos resultados, por no decir peores. Qué pena eso. Fíjate que esto comenzó en el año 2012, ¿no? 2013. En el 2013 se puso, ya 10 años prácticamente. Se puso en vigencia. 10 años prácticamente, ¿no? La ley se había aprobado en el 5 o el 6, exacto, pero no se había aplicado. Y entonces en el 2012, Danilo Medina hizo el compromiso de campaña y en su discurso de inauguración, y en el 2013 para el presupuesto se consignó por primera vez el 4% del presupuesto. Estamos hablando de que alrededor del 20% del presupuesto va a educación. Y eso se ha respetado, ¿no? Claro. Lamentablemente los resultados los tenemos a la vista. La calidad no ha sido lo No. Seguimos ocupando de los peores lugares cuando vamos a pruebas comparativas, como la prueba PISA, ¿no? Internacionales. Teníamos la esperanza de que 10 años después, el plan decenal comenzó antes. Sí, ¿no? claro. 10 años después, 20 años después de estar enfocando mejor la educación, íbamos a estar mejor situados, porque la verdad es que en ese sentido lo que hemos tenido es retroceso. Y todavía los viejos dicen, con mucha razón, que un octavo curso de antes tenía más nivel que un bachillerato de ahora. Sí, eso es verdad. Y en las pruebas PISA salimos que nuestros bachilleres, cuando se comparan con un bachiller de otros países, muy deficiente, de los últimos lugares. Entre 4 y 5 años de retraso. Sí. Entonces es lamentable porque un documento del Ministerio de Educación dice que 135 mil millones adicionales se ha recibido desde el 2013. 135 mil millones adicionales, ¿no? Sin embargo, el 76% se ha ido a compensaciones salariales y no alcanzan. Todavía y se quiere más, y se exige más, y se reclama en condiciones irresponsables donde, óyeme, después de venir de una pandemia con la deficiencia con que se ha estado formando por las limitaciones de la pandemia, comenzando la recuperación, ¿no? Entonces, un paro también. De los maestros que realmente son el punto principal de las deficiencias que tenemos. Es desmoralizante. Pues ya lo vimos ahí, Carlos, claro. cuando hicieron las pruebas para la admisión. Pero ¿qué es lo que apenas el 40% tuvo unas calificaciones más o menos. Sí, porque ese es el problema. O sea, todo el mundo le llama la atención. Bueno, que en Taiwán los profesores son los mejor pagados, es verdad. Sí, pero también se mide su competencia. Claro. Y el sistema tiene que reflejar la calidad del producto. Claro. Pero aquí, primero, todo era porque eran mal pagados. Ahora, ese no es el problema. Eso no es el problema ahora. Es un problema de deficiencia de formación. Y tú le duplicas el presupuesto, entonces los reclamos porque también se le duplica el sueldo, van a ser mayores. Porque hay un problema también aquí de vocación en el servicio de la enseñanza. Y eso es lo que se ha perdido. Que ser maestro es una vocación. Los que tú y yo tuvimos en aquella época. Maestros de verdad. De vocación. ¿no? Y por eso solamente ese maestro puede formar buen producto, ¿no? Entonces, lamentablemente, el 97% se ha ido en gasto corriente. Solamente un 2.83 se ha ido a gasto de capital, a inversión, a infraestructura, a centro tecnológico, que es fundamental hoy en día. A calidad. Entonces, lo más lamentable del caso es que tú tienes entonces una brecha que se va ampliando más entre los que vienen de sectores humildes y los que pueden pagar un colegio.
que sí invierten en buenos programas, en software, en centros de tecnología y además en entrenar sus profesores. Porque de eso que se ha gastado aquí, sería lo de menos que se incurre en gasto corriente. Pero en formación. ¿En qué por eso te digo, claro, en formación. En la superación del maestro. Sí. Eso es lamentable. Es lamentable, incluso que la política, con sustituciones de posiciones, de cargos, de empleos, no es lo que ha reflejado un aumento en la calidad. Y eso porque tú dirías, bueno, es que vamos a sacar todo lo que había para poner los nuevos, que son, pues no, ni siquiera por ahí se ha reflejado nada. Sí, pero hay gente también que debería salir, porque esto parece como los sindicalistas de los choferes. No, totalmente. Óyeme, es relegándose. Lo mismo. Y viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. Otra cosa que ha hecho mucho daño es la política. Es lo que digo. Eso. En vez de reflejarse en cambios importantes como se habla en campañas, no, al contrario. Vamos de mal en peor. De mal en peor, lamentablemente. Bueno, y eso afecta el potencial de la economía. O del desarrollo. Porque el capital humano hoy en día es, si no uno de los más importantes para el desarrollo económico. La base de la educación. Claro. Por ahí comienzan las cosas. Bueno. Gracias, don Carlos. La semana que viene tenemos una nueva tertulia sobre el tema de la economía. La semana que viene es Semana Santa. Vamos a dedicárselo al Señor. Sí, pero hablaremos algo de economía, no se apure. Bueno, siempre es importante. Hay una economía que se mueve también. Siempre yo saco unos fragmentos de todo esto conversatorio. Y hay una economía que se mueve también en la Semana Santa, la Semana Mayor. La Semana Mayor, con habichuela con dulce y pescado y bacalao. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra de Rusia sigue siendo el tema central de las noticias en el mundo internacional. Sí, señor, una guerra sangrienta con muchos muertos, con muchas víctimas. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasará? Ya veremos. Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Australia, Estados Unidos y Reino Unido, los países que conforman la Alianza de Seguridad AUKUS, acordaron este miércoles cooperar con el desarrollo de armas hipersónicas y otras capacidades de combate durante una reunión virtual de los tres mandatarios. Este pacto de seguridad ha sido creado para contrarrestar la influencia de China en la región Asia-Pacífico. En una intervención por videoconferencia justo antes de realizar otra similar ante el Congreso de Diputados de España, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se quejó amargamente ante el Consejo de Seguridad de la incapacidad de las Naciones Unidas para detener la guerra en su país, que entró ya en su séptima semana y ha obligado al desplazamiento de la cuarta parte de su población. Rusia tomará medidas de represalia en caso de que la Unión Europea adopte un quinto paquete de sanciones contra el país por su ofensiva militar en Ucrania, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nominó este martes al almirante Linda Fagan como comandante de la Guardia Costera, con la que se puede convertir en la primera mujer que dirige una rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.